Hola amigos, soy Javadev, bienvenidos al 90º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En este episodio vamos a implementar el inicio del sistema de objetos, porque actualmente, aunque podemos abrir nuestro inventario y tenemos una serie de objetos dibujados con una serie de cantidades, eso realmente no es ningún sistema de objetos, ya que ahora solo estamos dibujando una serie de sprites solo para probar y para ver cómo va a quedar el inventario. Pero nada de esto funciona, porque estos objetos no existen y esas cantidades que pone son mentira. Por supuesto, tampoco podemos clicar en ninguno de ellos para arrastrarlo e intentar usarlo o combinarlo con otro, ni nada por el estilo. Con lo cual, como os digo, todo esto solo es decoración ahora mismo. Y en este episodio vamos a empezar a trabajar para intentar que los objetos funcionen. Y al final lo que lograremos es que podamos recoger cosas del suelo, pero para eso queda un poco de trabajo. Y todo empieza en el paquete de inventario, donde actualmente tenemos el objeto inventario, o la clase inventario si lo preferís, y la clase objeto. Y aquí es donde vamos a empezar en primer lugar, porque los objetos son lo que va a representar cada ítem del inventario, cualquier cosa que tengamos, como lo que podamos usar como las pociones, o las cosas importantes como llaves o tarjetas, o incluso probablemente podamos extenderlo al equipamiento, aunque todo se verá más adelante. En cualquier caso, por ahora, lo que deberíamos hacer es mejorar este objeto, ya que ahora es muy básico, solo nos sirve para dibujar unas cuantas cosas, pero no mucho más. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es darle algunos atributos más que usaremos. En primer lugar vamos a darle un private final int id. Este es un identificador único que usaremos para saber si el objeto está repetido o no cuando lo contengamos en una colección, como en un array o en un array list. Otra cosa que vamos a necesitar es un private final string descripción. ¿De acuerdo? Y eso se me escapó la última vez porque al final está claro que necesitaremos algún tipo de descripción, aunque por ahora no nos vamos a preocupar mucho de eso. Seguramente lo dejaremos en blanco incluso, porque tampoco es muy importante. Otras dos cosas que necesitaremos es un private int cantidad y un private int cantidad máxima. A lo mejor pensáis que lo suyo sería coleccionar los objetos en un array o en un array list, incluso aunque estén repetidos, pero creo que eso no es práctico, ya que si tenemos 99 pociones, eso por ejemplo ocuparía 99 espacios en el array, y no hay ninguna razón para ello, ya que al final no hay nada diferente, tiene el mismo nombre, tiene la misma descripción, tiene el mismo ID, todo es igual, lo único que cambia es la cantidad. Por eso, en mi opinión, tiene más sentido reflejarlo como un objeto, es decir, cada ítem, por ejemplo, cada poción, representará el concepto de poción como la clase. Es decir, que cuando tengamos el objeto poción en nuestro inventario, este objeto, y cuando hablo de objeto, perdonad si esto es muy confuso, pero hablo del objeto de Java, no del objeto del juego. Cuando tengamos el objeto de Java, la poción, en nuestro inventario, en nuestro array list, sabremos si tenemos 10, 20 o 30 pociones, porque esa es la cantidad que indicará el objeto, no porque tengamos esa cosa repetida muchas veces en el array list. Creo que así es más práctico, ¿de acuerdo? Y con esto ya tenemos algunas cosas básicas. Y más adelante añadiremos algunas más cuando llegue el momento de dibujarlo en el mapa o en otros sitios. Pero por ahora, esto está bien. Con lo cual, otra cosa que vamos a hacer ahora mismo es modificar ligeramente. Vamos a añadir un constructor alternativo. Vamos a crear un public objeto, con lo cual, por si os habéis perdido, vamos a sobrecargar el constructor, ¿de acuerdo? Vamos a crear un constructor que no requiera un sprite, porque a veces posiblemente no hará falta que haya un sprite. Ahora veréis. Con lo cual necesitaremos el ID, necesitaremos el nombre y necesitaremos la descripción, por supuesto. Bien. Y esto va a funcionar, pues como siempre, el ID es igual a ID, el nombre es igual a nombre,
y la descripción es igual a descripción. Bien. Además, veamos, ¿qué más? El sprite, como os decía, probablemente no nos va a hacer falta iniciarlo por la sencilla razón de que ya sabemos cuál es el sprite. Porque si vamos a nuestros recursos, a nuestras imágenes de objetos, como veis, ahí hay una hoja, ¿de acuerdo? Y dentro de esa hoja, todos los sprites están numerados. Con lo cual, realmente no necesitamos cargar el sprite de forma separada, porque podemos hacer que el número del sprite en la hoja sea el mismo que su ID. Y eso habrá que trabajarlo un poco más adelante, pero por ahora nos ahorrará bastante tiempo. Con lo cual lo único que tenemos que hacer realmente es indicar la hoja de sprite de forma estática para que todos los objetos puedan utilizarla. Public static hoja de sprites, hoja de objetos, igual a new hoja de sprites. Le damos nuestra ruta de objetos, la cual ya guardamos, si lo recordáis, en la clase constantes, que está justo aquí al lado del gestor principal, ¿de acuerdo? Luego teníamos que decirle de qué tamaño son los sprites y decirle si era opaca, que no es así porque es translúcida. Muy bien. Bien, con lo cual ahora el objeto tiene una hoja de sprite estática, lo que significa que todos los demás objetos, y de hecho casi cualquier otra cosa de la aplicación, va a poder utilizarla porque además la he hecho pública. Con lo cual, como el sprite es final, debe ser iniciado, lo que podemos hacer simplemente es que this.sprite va a ser igual a la hoja de objetos, ¿de acuerdo? Punto obtener sprite. ¿Y qué sprite queremos obtener? Voy a poner el ID. Con lo cual, si el primer objeto es 0, obtendremos el sprite 0 de la hoja. Si el ID es 28, pues obtendremos el sprite 28 de la hoja. El problema puede ser que en nuestra hoja no quepan todos los objetos del juego y tengamos que crear varias hojas para gestionar todo. Aunque, como os digo, eso es un problema del que deberíamos ocuparnos más adelante, porque ahora mismo simplemente no merece la pena estar complicándose con estas cuestiones que tendremos que ver mucho más adelante. Porque ahora solo estamos intentando que el juego funcione. Cuando ya funcione, ya nos preocuparemos de si tenemos 1000 o 8000 objetos. O eso pienso yo al menos. Y seguimos. También tenemos que iniciar la cantidad, que será 0 por defecto siempre. Y la cantidad máxima, esto es cosa vuestra, yo la voy a dejar en 99, es un cliché demasiado gastado, pero no está mal. Me faltaba una D. Bien. En algunos juegos, por ejemplo como Tales of Symphonia, el máximo es 20, lo que hace que el jugador no abuse tanto de las pociones en combate, para evitar que puedas simplemente llenarte en la tienda y luego sobrevivir incluso al enemigo más duro tirando todas las pociones que tienes, porque son realmente baratas. Al haber solo 20, el juego hace que tengas que jugar con más cuidado. Pero bueno, eso, como os digo, os lo dejo a vuestra elección. Bien. Con lo cual vamos a modificar el segundo constructor, de acuerdo, que tenemos originalmente. Vamos a dejarlo como el primero y vamos a añadir una cosa más. En este caso vamos a añadir la cantidad, ¿de acuerdo? Me ha faltado la descripción. De acuerdo. En este constructor lo que podremos es darle una cantidad diferente, porque a lo mejor no queremos que sea 0, a lo mejor queremos otra cantidad. Así que lo primero que vamos a hacer es simplemente invocar al constructor primero con ID, nombre y descripción. Y luego lo que vamos a hacer es modificar la cantidad únicamente. Y ya está. Otra vez me he dejado algo, creo. Sí, porque esto tiene que ser un int. Ahora sí.
por si os habéis perdido, lo que he hecho con esta línea es invocar el primer constructor, el de arriba. Con lo cual, se ejecutaría primero este constructor y el objeto ya existiría, y luego cogería simplemente su atributo cantidad y lo volvería a modificar para que pase de ser 0 al número que pongamos aquí. De hecho, lo que voy a hacer es comprobar una cosita. Si cantidad es menor o igual que cantidad máxima, entonces lo ejecutaremos. Si no, no. Porque no quiero, obviamente, que pueda superar el máximo. Aunque todo depende de cómo programéis. Si programáis con cuidado, todo esto es innecesario. Pero bueno. Bien, en cualquier caso, esto ya nos ha dejado un objeto bastante básico. Y ahora vamos a darle algunos métodos para que pueda funcionar más adelante. Aunque todavía probablemente no lo usaremos, pero... Bien, vamos a crear un public boolean incrementar cantidad final int incremento. Esto servirá, por ejemplo, cuando recogemos una poción o recogemos 5 pociones y las tenemos que añadir al objeto poción para que, por ejemplo, si teníamos 10 ahora tengamos 15. Y va a devolver un boolean, lo que nos va a indicar si se ha podido o no se ha podido incrementar la cantidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos llenos, a lo mejor no hemos podido recogerlo o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Así que voy a crear un boolean incrementado igual a false. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si la cantidad sumada al incremento es menor o igual que la cantidad máxima, entonces obviamente podremos hacer el incremento. Cantidad más igual, perdón, incremento incrementado es igual a true. Y ahora lo devolveríamos. Return incrementado. Notad que, aunque esté devolviendo un booleano, eso no significa que necesariamente tenga que recogerlo. Por ejemplo, no necesito hacer no sé qué boolean igual a incrementar cantidad. Esto es solo por si queremos comprobar si se ha podido incrementar. Pero a lo mejor no queremos. Así que lo dejaríamos estar y no pasaría nada. No habría ni errores ni problemas, ¿de acuerdo? Por supuesto, si podemos incrementar una cantidad, es decir, recoger un objeto, también deberíamos poder gastarlo, ya sea por lo dicho, porque lo hemos gastado, o porque lo hemos tirado, o nos hemos deshecho de él, o lo que sea, ¿de acuerdo? Con lo cual, public, no, de hecho, ¿sabéis qué? Voy a copiar el método de arriba y lo vamos a modificar para que simplemente funcione. En vez de incrementar cantidad, vamos a hacer reducir cantidad, y en vez de incremento va a ser reducción, y en vez de incrementado tendremos reducido. Con lo cual, si cantidad menos reducido o reducción, perdón, es mayor o igual que 0, para que ningún objeto pueda ser negativo, entonces restamos la reducción. Y lo constatamos con el booleano, por supuesto, para saber si ha sido exitosa la operación. Y luego lo devolvemos. Bien. De acuerdo. Y con esto ya hemos hecho esta parte. Bien. Habréis visto que apareció un error hace un rato en el inventario porque el objeto ha cambiado y ahora ya no funciona como antes. No le hagáis mucho caso, luego lo arreglaremos, pero un momento. Vamos a hacer ahora una clase que no la usaremos por ahora, pero la llegaremos a usar seguro, que la voy a llamar contenedor de objetos. Y esto es literalmente lo que va a contener los objetos en el juego. Ya sea porque hemos encontrado un objeto en el suelo, porque hemos abierto un cofre, un barril, porque hemos matado a un enemigo y estamos examinando su cadáver, o estamos mirando el cajón de un escritorio. En cualquiera de esos casos, puede que haya un objeto o puede que haya más. Y como no sabemos si va a ser solo un objeto o más, porque todo dependerá y querremos que haya posibilidades, vamos a crear este objeto llamado contenedor de objetos. Y aquí
vamos a colocar, digamos, todos los objetos que se puedan recoger desde el mapa. De forma que el jugador pueda cogerlos desde este sitio y agregarlos a su inventario. Por ahora va a ser un objeto bastante sencillo. Vamos a tener dos cosas, un private point posición y un private array de objetos. ¿De acuerdo? Y para iniciarlo vamos a crear un public contenedor de objetos. Y obviamente necesitaremos saber la posición y dónde y demás. Bueno, no sé si será todo así porque, como os digo, un momento, puede que recojamos algo del suelo. O puede que no, puede que este contenedor esté dentro de un barril o de un cofre o de un enemigo. Con lo cual, si está en el mapa a simple vista, necesitará una posición porque lo tendremos que dibujar. Pero si lo tiene un enemigo o está en un cofre, entonces no necesitamos dibujarlo, porque solo será un objeto que no se verá, solo se recogerá y ya está. Pero bueno, por ahora vamos a escribirlo así, ya veremos si más adelante necesitaríamos modificarlo. Bien, aparte de la posición, voy a crear un array de int llamado objetos, ahora veréis para qué, y también un array de int llamado cantidades. Muy bien. Y antes de seguir por aquí vamos a crear aún una clase más y la voy a llamar registro de objetos. La idea es que en esta clase vamos a colocar todos los objetos que existan en el juego, lo cual puede ser una lista bastante larga. Pero está bien porque lo único que vamos a tener aquí es un array y nada más. Esto lo podríamos hacer también escribiendo los objetos en un archivo de texto, leyendo el archivo de texto y cargando desde ahí los objetos, pero creo que es perder un poco el tiempo porque digamos que es mucho trabajo escribirlo en un archivo separado, leerlo y convertirlo, si ya de entrada lo podríamos escribir directamente como objetos de Java. Por supuesto, la parte buena de que hagamos un archivo externo es que así el jugador podría añadir nuevos objetos al juego o modificarlos y demás, pero a lo mejor no queremos que haga eso porque podría romper el juego o sería arriesgado. Pero en cualquier caso no nos preocupemos por eso ahora y vamos a ver public static array de objetos es igual a new objeto, y esto va a ser un array que en vez de iniciarlo de la forma corriente, que es igual a new objeto y dentro pongo el tamaño 20, 100 o lo que sea, lo que voy a hacer es abrir una llave. Y así podemos rellenar dinámicamente el array. Eso sí, hay que cerrarla con punto y coma. Y ahora podemos colocar todos los objetos que queramos aquí, ¿de acuerdo? Y para ello, podemos simplemente coger esto de aquí, copiarlo y modificarlo para que cuadre, ¿de acuerdo? Obviamente no necesitamos lo de objetos add. Y ahora veréis. Y obviamente el constructor ya no vale tampoco porque, como dijimos, ya no vamos a tener los sprites indicados en el constructor porque es redundante, porque sabemos que cada objeto tiene su sprite y sabe cuál es. Y eso nos evita tener que estar uno por uno, porque imaginad que tenemos, no sé, 500 objetos, por decir un número. Sería una tarea bastante grande tener que indicar todos esos objetos uno a uno cuál es su sprite. De acuerdo. Recordad, teníamos dos tipos de constructores. El que nos crea un objeto con 0 de cantidad y el que nos crea otro en el cual podemos indicar la cantidad. Pero en el registro de objetos, todos los objetos van a ser de los que tienen 0 cantidad, ¿de acuerdo? Con lo cual solo tenemos que decir el ID, el nombre y la descripción. Con lo cual, por ejemplo, la manzana roja sería el objeto 0, la amarilla el 1, la zanahoria el 2, la galleta el 3, el limón y demás. Bien, luego necesitaríamos la descripción simplemente. Como no me voy a molestar por ahora, lo dejo así.
con dos llaves. No, con dos comillas, perdonad. Y de esa forma, no me voy a molestar en escribir por ahora, pero si esto os emociona realmente, podéis escribir la descripción. Pero bueno, ahora mismo solo quiero probar que todo funcione y ya está. Como veis, se ha formateado. A lo mejor en este caso sería recomendable apagar el formateo automático porque es más legible si todos los objetos están uno por línea. Porque al final esto será bastante largo, pero en fin. Ya tenemos nuestro registro, nuestro contenedor de objetos, con lo cual sigamos por aquí. Ahora lo que vamos a hacer en el contenedor de objetos es iniciar las cosas. Dis.posición es igual a posición. Y los objetos los tenemos que iniciar como un array. ¿Y de qué tamaño será ese array? Pues del mismo que el tamaño de objetos. Porque la idea es la siguiente. Cuando creamos un contenedor de objetos, tenemos que indicar qué objetos va a haber dentro y cuánta cantidad de cada objeto, ¿de acuerdo? Por eso vamos a pasar un array de int con los objetos. Y el truco va a ser el siguiente. Por ejemplo, imaginad que pasamos en el array el número 2 y el número 3. Eso significa que ese contenedor contiene los objetos 2, es decir, la zanahoria, y el 3, que es la galleta. Y luego ya en cantidades, pues indicaríamos cuántas zanahorias y cuántas galletas habría. Bien, ¿y cómo funciona? Pues con un bucle for iteramos sobre el array. Bien. Estamos iterando sobre el array que hemos dado en el parámetro, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir llenando nuestro array de objetos del contenedor. Dis.objetos en la posición i es igual a registro de objetos, punto objetos, y vamos a acceder al objeto, como os he dicho, que se nos indique en el array de objetos, el cual hemos aceptado aquí. Para ello simplemente escribiríamos objetos en la i. Y aquí es donde realmente viene bien tener un IDE, porque como notaréis, tenemos la palabra objetos varias veces en todos lados. Pero no os confundáis. Este objetos con tis es el que tenemos en esta clase y está de azul clarito. Este objetos de aquí, en el registro de objetos, es este array, el que contiene todos los objetos. Y este objetos de color lila es el que hemos dado por como argumento en el constructor. Con lo cual, ahora si hemos dado, por ejemplo, el número, como os he dicho antes, el 2 y el 3, habremos añadido una zanahoria y una galleta al contenedor de objetos, con cantidades 0 y 0, porque eso es lo que hacemos por defecto con el registro de objetos. Y ahora si queremos que haya más cantidad, cosa que queremos siempre porque no nos sirve de nada tener el contenedor vacío, dis.objetos en i punto incrementar cantidad. Y como sabemos que por defecto desde el registro siempre empiezan en 0 nuestros objetos, pues la cantidad que incrementemos es la que tendremos. Y para ello está el segundo array, el de cantidades. Con lo cual, si pusiéramos, por ejemplo, como os he dicho, en el array de objetos, si pusiéramos 2 y 3, tendríamos la zanahoria y la galleta. Y luego si ponemos en cantidades 5 y 5, tendríamos 5 zanahorias y 5 galletas. Con lo cual, simplemente usaríamos cantidades en la i. Lo cual, dicho sea de paso, por si estáis estudiando, esto es una excelente práctica para entender los arrays y los bucles. Porque al principio, cuando se está empezando, es un poco complicado entender cómo funcionan los arrays y no equivocarse, pero al rato es bastante práctico. Bien, con esto tenemos nuestro contenedor de objetos, aunque no lo usaremos todavía probablemente. Y por último vamos a arreglar el inventario para que esto no esté así. Y ahora, pensadlo.
Lo normal sería que no agreguemos nada al inventario, pero bueno, en la mayoría de los juegos casi siempre se suele empezar con algún objeto. Y en este caso, pues sí, agregaremos algunos, solo para ver si se dibujan bien todavía y demás. Aunque obviamente lo harán porque no tendría por qué no dibujarse. La cuestión es que en vez de añadir un nuevo objeto, lo que vamos a hacer es coger el objeto del registro. Registro de objetos, y cogeríamos simplemente uno por uno todos estos objetos. Voy a copiar y pegar esto para que no tengamos que hacerlo. No sé qué he hecho ahora mismo, pero bueno, creo que le he dado a control algo para cambiar de pestaña. Y aquí simplemente, como os digo, pondríamos el objeto. Bien. Ups. Sí, ya veo, he pegado aquí esto. Vaya. Ahora sí. Bien. Nuestro inventario vuelve a estar bien. Debería funcionar. Vamos a probar todo esto. Bien, todo está perfecto. Y otro problemilla que tenemos ahora mismo es que en teoría todos estos objetos tienen 0 cantidad. Para verificar que esto es cierto, lo que deberíamos hacer es abrir la máquina de estado. El estado de juego, creo que era, o no. O el menú de juego. Sí, era el menú de juego probablemente. El menú de inventario. Y en la parte en la que dibujamos, bien, dibujar sprites en el inventario. Es nuestro método, eso es. Muy bien. Bien, en este caso, por ahora no voy a hacerlo porque como veis, lo que estamos haciendo simplemente, como os he dicho antes, es dibujar simplemente los sprites que hay por ahí, ¿de acuerdo? Y a continuación estamos dibujando bueno, sí, ¿por qué no? Podemos hacerlo sin problema. Simplemente el texto no sería 0 más i. El texto sería pondríamos dobles comillas para convertir a string lo que viene detrás, que será un int obviamente, y cogeríamos inventario.objetos.get en el i, y ahora necesitaríamos saber la cantidad, que no puede ser porque es privada, con lo cual vamos a crearnos un getter public int obtener cantidad. Y lo diré otra vez, si esto os parece muy aburrido lo del getter, dejadlo como público todo y programad con cuidado y ya está. Return. Lo que pasa es que programando así se evita que nos equivoquemos y que modifiquemos las cosas a mano, lo cual es imposible porque es privado. Bien, get.i.get no sé por qué, get cantidad. Uy, get cantidad, váyatela. Obtener cantidad. Bien, ahora sí. Y vamos a ver qué tal estamos. Vamos a abrir el menú. Y como veis tenemos 0 de todo, eso está muy bien. Y ahora lo que podríamos probar es añadir alguna cosa. Podríamos incrementarlo a mano, que es lo que haremos solo para probar. Pero no. En vez de eso vamos a crear rápidamente un método que nos permita incrementar las cosas desde esta clase, lo cual es mucho más cómodo y a lo mejor os parece redundante, pero veréis que a la larga es una idea bastante mejor. Que por cierto, esta hoja de objetos ya no nos hace falta para nada porque la hemos incluido en el objeto, ¿de acuerdo? Bien, pero como os decía, vamos a crear rápidamente un public boolean incrementar objeto. Como veis lo voy a llamar igual que al método que creamos aquí, que está... no, es incrementar cantidad, vale. Bien, lo que vamos a hacer aquí para incrementar un objeto es decir
qué objeto queremos incrementar y final int en qué cantidad, ¿de acuerdo? Creamos un boolean incrementado igual a falso. Y ahora vamos a iterar por los objetos. Y lo vamos a hacer con el bucle for mejorado, lo cual es más rápido y así no tenemos que preocuparnos. Para ello el bucle for va así. Vamos a crear primero un objeto. Objeto actual. Objetos. Bien. ¿Cómo funciona un bucle for mejorado? Por si nunca lo habéis visto, también llamado bucle for each. Simplemente estamos iterando por la lista de objetos y en cada iteración tendremos un objeto actual que representará el índice de ese momento del objeto, de objetos, perdón. En vez de poner int i igual a 0 y menor que el tamaño de objetos y demás, y tener que acceder manualmente a los objetos, así podemos simplemente automáticamente recorrer la lista. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál objeto tenemos que incrementar? Ahí está el truco. Para eso hemos incluido esta id de aquí, que nos permitirá saber si dos objetos son iguales. Con lo cual, si objeto actual punto, que por cierto otra vez tengo que crear un getter, public int obtener id, return id. Como os decía, esto nos permitirá saber si dos objetos son iguales. Con lo cual, si el objeto actual tiene la misma id que el objeto que hemos pasado por parámetro, entonces sabemos que se trata del mismo objeto. Y lo que haremos es objeto actual punto incrementar cantidad. ¿De acuerdo? ¿En cuánto? Pues en la cantidad que ponga en el parámetro. Incrementado es igual a true. Sabemos que hemos tenido éxito y además, como ya hemos incrementado el objeto y no puede haber dos objetos iguales, hacemos break y nos salimos del bucle para no tener que dar iteraciones innecesariamente y perder el tiempo. Y también devolvemos el incrementado por si queremos consultar si ha salido bien la operación. Con lo cual vamos a probar a hacer esto. Bien. Imaginad que en vez de empezar con 0 manzanas rojas, quiero empezar con 10 manzanas rojas, ¿de acuerdo? Para ello usaríamos incrementar objeto y colocaríamos dentro registro de objetos punto objeto en el índice 0, que es la manzana roja, y lo quiero incrementar en 10, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal, si no ha habido ningún error grave. Como veis, ahí está, la manzana tiene 10 por defecto, y de la misma forma, si quisiera que tuviera 90, pues eso también es posible, como imaginaréis, no hay ningún problema. Y vamos a probar. Imaginad que quiero que tenga 200, lo cual no debería ser posible. Y como veis sigue siendo 0. Porque ya nos encargamos de controlar que ningún objeto se pueda incrementar por encima del máximo. Con lo cual, con esto ya podríamos iniciar el juego y darle algunos objetos al jugador en el inventario. Por si eso es lo que queréis. O a lo mejor queréis que vuestro jugador empiece completamente vacío, sin nada, y que tenga que conseguir todo a mano. Pero en cualquier caso esto ya está. En el siguiente episodio seguiremos trabajando en los objetos y ya os digo que tardaremos un tiempo porque tengo planes para el inventario y no son pequeños. Así que, bien, lo primero es que ya tenemos los objetos, lo cual está bien. El siguiente paso sería, por ejemplo, crear un cofre por aquí y poder recogerlo y añadir todos los objetos del cofre a nuestro inventario. Luego tendremos que hacer algunas cosas más. Por ejemplo,
deberíamos crear alguna especie de sistema que nos permita coger un objeto y combinarlo con otro, o coger un objeto y tirarlo fuera porque no lo queremos para vaciar sitio en el inventario, porque ahora mismo el peso no se está teniendo en cuenta, pero más adelante tenemos que añadirle alguna propiedad de peso al objeto para que se vaya llenando el inventario de peso. Y también, por si tuviéramos demasiados objetos, tendremos que preocuparnos de pasar la página. En cualquier caso, ya me diréis qué os parecen los comentarios, si tenéis sugerencias o ideas, o si queréis dejar esto de los objetos para más adelante, si estáis más interesados en algo diferente, como empezar a crear enemigos, o tal vez darle al personaje algún sistema de ataque, como por ejemplo disparar o atacar cuerpo a cuerpo o algo así, comentádmelo y ya me diréis eso, si queréis que terminemos de crear este sistema de objetos o lo dejamos pausado por ahora y seguimos desarrollando otro aspecto del juego. Yo ya os digo, estoy abierto a todas las sugerencias, así que contadme lo que os ha parecido el vídeo y si os ha gustado suscribiros, darle a like, todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.